pues a un hombre santo. Y yo creo que ustedes, como originarios de aquí de Salvatierra, pues tendríamos que tener pues un santo orgullo, enorgullecernos por esta presencia, por este espíritu que nos dijo, que sigue presente en medio de nosotros. Y yo creo que ahora mismo Él está cara a Dios y a nuestra Madre Santísima, mirándonos y pidiendo por todos nosotros y pidiendo por la paz del mundo. Y en la tarea de su trabajo también, en la animación de los enfermos. La tarea del amor, pues no se termina, porque el amor es Dios y el amor es eterno y Dios es eterno. Pues iniciamos con esta inauguración de esta exposición que ya recorrimos, pues que nos puso al tanto a quienes pues no sabíamos, puso al tanto de quién es la persona del Padre Salvador. Y ahorita pues, están con nosotros frailes nuestros que estuvieron muy cerca de él. Hoy nos comparte su experiencia el Padre Carlos Martínez. Le pido para el Padre Carlos Martínez, pues, junto con un equipo de Guadalajara, ha estado pues, muy empeñado, muy disponible a la acción del Espíritu Santo para trabajar por la causa del Padre Salvador, por el Padre Chavita. Está también con nosotros el Padre Salvador Corona. Están tres personas también que pues yo creo que desde antes estuvieron, pues han estado siempre muy comprometidos con la orden, especialmente en la persona del Padre Chavita, Carlos y Elvia Lépez, matrimonio. Ellos pues han estado al frente de la animación del equipo para llevar adelante la causa del Padre Salvador. Pues sean bienvenidos, bienvenidas todos ustedes y vamos a escuchar al Padre Carlos. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Les digo cómo va a estar el programa, pequeño programa. Yo voy a platicar fundamentalmente memoria acerca de Chavita. Todos tenemos memoria de Chavita, los que vivimos con él, su familia y muchas otras personas que no lo conocieron pero que han escuchado de él. Está también Carlos Lépez y Elvia, que son los que llevan la oficina en Guadalajara de la promoción de la canonización del Padre Chavita, que es importante pues que bueno están aquí porque ellos llevan al día, digamos, el proceso. Entonces yo lo que pienso es platicar con ustedes algunas cosas de su vida y me gustaría mucho que con Carlos y con Elvia, si ustedes tienen preguntas que hacer, nos las hagan y lo que podamos responder, lo respondemos. Y después vamos a ver un video que hizo el equipo de promoción de canonización del Padre Chavita al final, cuando ya la luz, ahorita ya se puede ver muy bien porque la luz del sol ya bajó. Bien, yo viví con el Padre Salvador Rivera 12 años en Guadalajara. Ya vieron ustedes en la exposición como él, después de su accidente que fue en el 69, estuvo en México en el Instituto de Rehabilitación en Tlalpan, y cuando ya no había más que hacer en el Instituto de Rehabilitación, entonces él pidió ir a Guadalajara, porque Guadalajara es de una sola planta. Guadalajara surgió en si no me equivoco, en el 63, 64 como seminario menor, porque en aquella época Guadalajara tenía muchísimas vocaciones y el
padre Juan Vega, que era el padre provincial, queridísimo de todos nosotros, decidió que ahí hiciera la provincia un colegio menor. Vino el Concilio Vaticano II y los muchachos se fueron a las universidades, y entonces ya hubo pocos muchachos ahí en Guadalajara. Creo que en algún momento había 4, en una época en el preparatorio pues, tenía 60 gentes o 70 gentes. Entonces había un padre ya mayor, el padre Guillermo, que decía: ve, mira, 4,000 bastan solo han quedado, decía. Como comentando pues que ya no había como vocaciones ahí. Entonces lo que se empezó a construir como seminario menor se empezó a usar como casa de retiros. En una época en que donde está hoy el centro de espiritualidad estaba muy lejos de Guadalajara y los padres tenían que ir a decir capellanías, etc. Entonces ahí llegó el padre Chavica, que desde el principio estuvo asistido por enfermeras fuera de serie, primero de la congregación de las misioneras de Santa Teresa y luego de las carmelitas del Sagrado Corazón. Los llegó con su enfermera, llegó allí y se estableció allí. En aquella época había toda una zona de la casa que era una zona clausurada, porque era como una obra que no se hizo, y entonces, claro, había techos, había paredes, etc. Pero entonces él quiso ocupar un espacio muy angostito, que estaba dedicado para baños que no se pusieron, y entonces ahí le pareció bien, y Juanita, que era su enfermera, estuvo junto. Bueno, resulta que todo eso estaba invadido de cucarachas en los tubos vacíos, porque nunca se había usado eso. Y entonces en la noche las cucarachas se le subían. Y Chavita, para no despertar a Juanita, su enfermera, como podía, porque era como un tamalito que no se podía casi mover. Eso nos lo contaba, pero lo contaba no dramáticamente, sino lo contaba con buen humor, lo contaba. Entonces decía cómo se movía para ver si las cucarachas se retiraban. O sea, él vivió cosas verdaderamente durísimas, pero las vivió con un espíritu de abandono en la voluntad de Dios y de sentido del humor increíble. Ahorita que estaba yo viendo los que somos y los que estamos aquí, quiero recordarles que Santa Teresita del Niño Jesús, cuando vivió en esta planeta Tierra, con dificultad la conocieron unas 60 personas, no más. Cuando murió, entre las carmelitas hay la costumbre de que cuando muere una monja, la priora, en una hoja hace como una relación de la vida de esa monjita y la manda a todos los carneros del mundo. Entonces, cuando murió Santa Teresita, la cocinera, una de las hermanas, dijo: ¿qué podrá poner nuestra madre sobre Sor Teresa? Diciendo, una monjita sin chiste, Teresita. Bueno, pues todos conocemos a Santa Teresita. Teresita es patrona mundial de las misiones, nunca salió de su convento. En esta vida la conocieron con dificultad 60 personas, de las cuales poquísimas la trataron. Y Teresita hoy en el mundo es una superstar. Esa es la verdad. Es como la demostración de parte de Dios que su gente es libre y cumple su misión. No sé si sepan que en el Cairo, los carmelitas, tenemos una basílica dedicada a Santa Teresita, siempre llena de gente, solo que la basílica fue construida por musulmanes, no católicos, musulmanes,
que no son católicos, pero que quieren mucho a Teresita, y que con los ingresos económicos de esa basílica, los frailes nuestros sostienen, no me acuerdo si 3 colegios y 2 hospitalitos o al revés. La quieren muchísimo. Hoy los chinos son una potencia mundial a nivel del comercio. Entonces la marina mercante china va por todos lados. Alrededor de China, el gobierno es comunista y ateo y oprime a la iglesia, a los creyentes. Entonces, alrededor de China hay muchas misiones para los chinos católicos. Y entonces los jóvenes marinos chinos que navegan en su flota van a esas misiones a pedir la Biblia en chino y la historia de un alma de Teresita. Porque las comunidades chinas que son de catacumbas, se sostienen gracias a esa, digamos, a ese fuego de amor de Teresita. ¿Por qué digo esto? Porque cuando murió Chavita, realmente uno puede decir, como dijo Teresita, en este momento empiezo mi carrera de gigante. O sea, Chavita tiene el camino por delante muchísimo, muchísimo. Tiene sus relaciones públicas, tiene su entrenador, no entrenador, sino su representante, como los músicos y los artistas tienen su representante. ¿Quién es su representante? Nuestro Señor. ¿Qué va a hacer nuestro Señor con Chavita a lo largo de los años? Solo Dios lo sabe. Pero Chavita en realidad nació, salió a la luz cuando se murió. O sea, ayer yo estaba viendo el museo de aquí de la ciudad y veo que ahí en ese museo hay fotos de personajes ilustres de esta ciudad, muchos sacerdotes, hay un famosísimo poeta, el padre José Luis Ojeda, pero algún día no van a tener una foto ahí. Algún día Salvatierra va a ser nombrada por tener un santo como Chavita. Guárdenselo bien en la memoria. Chavita fue un hombre muy sencillo, muy alegre. ¿Qué puedo decir de él? Llevaba su situación con una naturalidad asombrosísima. Decía yo, una vez el obispo ¿cómo se llama?, de Acapulco, lo invitó a que fuera a fundar la Fraternidad de Enfermos y Limitados Físicos a Acapulco. Entonces Chavita tomó su autobús y desde Guadalajara se fue a Acapulco a su enfermera. Entonces cuando el señor obispo se dio cuenta que había venido desde Guadalajara en autobús, el padre que era cuadripléjico, que solo podía mover la cabeza, pues estaba el pobre obispo atacado. Entonces lo regresó en avión, pero resulta que no lo querían las azafatas en el avión, no lo querían recibir, porque decía, es que no trae su permiso del médico. Y decía, es que yo no necesito permiso del médico, yo así soy. Yo no estoy enfermo, yo así soy. Entonces las azafatas se pusieron medias gruñonas y se armó ahí una sacapela, no por el padre, sino porque la gente, los pasajeros decían, oye, que no ven. Total, vino el capitán del avión y cuando se enteró de quién era Chavita y que, bueno, ya no sabía cómo pedirle perdón y ya, ¿no? Viajó en el avión. Pero estaba lleno de anécdotas de todo tipo, todo el tiempo. Chavita era fuera de serie, con una alegría de vivir increíble. Cuando uno llegaba a su cuarto, antes de que tú pudieras abrir la boca para
decirle buenos días, ya te había saludado, ya te había preguntado cómo habías amanecido, cómo estabas. Era increíble, increíble. Yo llegué allí a Guadalajara, antes de vivir ahí, estuve yendo 2 años para la obra de la casa que se remodeló, iba yo una vez a la semana. Y entonces pues, yo me encontraba ahí con que la casa era como el cuartel general de la Fraternidad de Enfermos y Limitados Físicos del país. Entonces iban de todos lados de la República a visitar a Chava, a ver a Chava, los directivos o jefes de las diversas comunidades, etc. Entonces era como una especie de hotel, la casa, donde había muchos impedidos físicos. Y para mí era muy fuerte porque, sobre todo cuando ya vivía ahí, era fuertísimo porque, pues, no sabías cómo ver a esa gente. Yo no sabía cómo ver a esa gente, porque estaban todos unos torcidos, otros sin algún miembro. O sea, de veras, a mí se me iba el hambre, y soy bastante hambriento, pero se me iba el hambre, no sabía cómo verlos, me daba pena, no sabía de veras cómo conectarme con ellos. Pero después de un poco tiempo, bueno, a cada mes había un retiro que daban los impedidos físicos a otros impedidos físicos. Y venían gente, digamos, que no estaba impedida, pero como colaboradores para moverlos, para darles de comer, para ayudar. Pero los que realmente daban el retiro eran los impedidos físicos. Y era un jolgorio impresionante. Gentes que habían vivido arrinconadas. Porque ¿qué haces con un impedido físico, una familia? Decía el padre Chavita, es que los arrinconan o los estropean porque no saben qué hacer con ellos. Y entonces, pues, muchas personas se deprimen, se rebelan, se vuelven ateos, maldicen, etc. Entonces, Chavita era para ellos como un sol, porque él era cuadripléjico, es decir, él solo podía mover la cabeza. Y muchísimos impedidos físicos tenían el uso de sus manos, no el de sus piernas, o tenían el uso de una pierna. En fin, había todo tipo de variedad de impedidos físicos. Había gente que se movía muy bien, pero era sorda o ciega, etc. Había todo tipo de impedidos físicos, pero nadie como él. Y sin embargo, él se iba a ver a los impedidos físicos. A veces vivían en unas vecindades, en un tercer piso, pues allá iba. Su enfermera Juanita era verdaderamente heroica, porque donde decía Chavita que había que ir, ella iba, así fuera a la Torre de Babel. Y bueno, cuando tú veías venir un hombre así a visitarte, a verte, pues la gente se venía abajo. Entonces él los animaba a que fueran al centro de espiritualidad nuestro. Había un chavo que iba kilómetros en su silla de ruedas, estaba pero bien fortachón, ¿verdad? Porque tenía los brazos, entonces él iba por las calles con su silla de ruedas. O sea, vimos cosas asombrosísimas, pero él no solo se dedicaba, digamos, a los impedidos físicos, sino que el centro de espiritualidad nuestro daba retiros. Teníamos ESIM, que tienen ustedes aquí en Salvatierra, el otro día vi. ESIM nació en México y su segunda sede fue en Guadalajara. Y entonces eran retiros para matrimonios, daban retiro para matrimonios a matrimonios, pero nosotros, Chavita, el padre Bruno y yo, pues los atendíamos, dábamos pláticas y los confesábamos. Chavita tenía un equilibrio muy precario de salud por su situación. Entonces, cuando estaba un poco agotado, le subía la temperatura a veces a 40 grados, 39,5. Entonces, la madre Juanita, su enfermera, se
tenía, o sea, vámonos, que descanse, decía no. Hay mucha gente para confesar, ponme una bolsa de hielo en la cabeza. Y entonces estaba confesando con su bolsa de hielo en la cabeza. Era asombroso, asombroso. Solo una vez lo vi bajo, así caído. Le digo, ¿qué te pasa, Chavita? Chavita había perdido un oído por un virus. Entonces solo tenía un oído para conectarse con la gente. Entonces cuando yo le pregunté, ¿qué te pasa? Me dijo, es que me estaba dando un zumbido como cuando perdí el otro oído. Y fíjese, él nos decía, es preferible quedarse ciego que sordo. Porque el sordo se desconecta totalmente, mientras que el ciego no se desconecta, no ve, pero está en relación. Entonces imagínense, todo su apostolado era de relación todo el tiempo. Entonces, si perdía el otro oído, entonces al día siguiente ya lo vi muy contento. Le dije, ya te acabó el zumbido. Dijo, no, ya le di a nuestro Señor el oído. Si quiere tomarlo, que lo tome. Ese era Chavita. Un tipo fuera de serio. Fuera de serio. Si Chavita lo ponemos aquí ahorita, les da chamba a todos ustedes. No dejaba ir vivo a nadie. ¿Por qué? Porque tenía una capacidad organizativa brutal. Y entonces inmediatamente formaba equipos y decía, a ver, tú vas a hacer esto, tú esto, tú esto, tú esto. Y luego tenía perfectamente ubicado lo que era suyo. Porque vivía en su pequeño departamentito ahí en el centro de espiritualidad y tenía sus libros. Entonces te mandaba a buscar un libro y decía, arriba, en el tercer nivel, a mitad hay un libro con el tomo, con el lomo rojo, tráeme ese libro. Lo tenía todo. En el 91 cayó enfermo de los riñones. Y ya saben que cuando se enferma de los riñones, pues ya no hay remedio. Entonces Chava Corona y yo nos pasamos, ya no me acuerdo cuántas semanas en el hospital Pedro Rosa de las Carmelitas del Sagrado Corazón, velándolo en la noche con sus enfermeras. Bueno, era asombrosísimo, porque él era el doctor de sí mismo. Tenía la lucidez para decir qué le ponen, qué le quitan, por qué se lo ponen. Y entonces uno ya estaba verdaderamente out. Y él te decía, me toca esto a las 3 de la mañana. O te decía a las 2 de la mañana, oye, ¿te puedo dictar una poesía? A las 2 de la mañana. ¿Te puedo dictar una poesía? Era asombrosísimo, asombrosísimo. Y luego tenía muchas, le pasaban todos los días cosas. Por ejemplo, un día lo llevaron a la peluquería. Entonces pues, estaba sentado en su silla de ruedas en la peluquería, que ya lo conocía el padre. Entonces había una mamá con su niñito. Y entonces el niñito veía a Chavita, pues veía que no se movía. Entonces el niñito empezó a pensar que será de plástico, o que será de seda, o que sea. Y entonces dijo, ¡ah! Y entonces Chavita se moría de la risa. Luego venían los chiquillos de los hermanos maristas, venían de retiro a casa, los de la primaria, la secundaria, los de la primaria. Él celebraba la misa, tú le tenías que mover todo. Y entonces se quedaba viéndolo así. Y decían a la hora de la oración de los fieles, te doy gracias porque yo sí tengo manos. O te doy gracias porque yo sí puedo caminar. O te doy gracias porque... O sea, luego unos hermanos de la renovación carismática llegaron un día para curar. Padre Chavita, venimos a curar. Entonces
con muy buen humor, le decía, pues es que yo no necesito curarme, o sea, yo así soy, tengo una sección medular, eso no se cura. No, es con fe. Entonces nos dejaba y entonces empezaban los sacerdotes de Baal, ¿verdad? Empezaban a darle duro y macizo, y entonces pues no pasaba nada. Entonces se enojaban con él, decían, no tienes fe, por eso no te curas. Está bien. O sea, así pasaban cosas. Luego había en Guadalajara un grupo muy agresivo de ultraderecha, los de la UDG, los de la Autónoma, en una época muy difícil en donde si un sacerdote hablaba de justicia social, a la salida los de la Autónoma los rapaban y le daban una paliza o le daban una purga de caballo para que ya no fuera comunista, que eso lo veían como comunista. Entonces en la casa, ellos su canto de batalla era viva Cristo Rey, muera el comunismo. Entonces cuando decían eso, ya sabías que eran los de la Autónoma que llegaban ahí a hacer justicia según ellos. Entonces nuestras macetas de casa con gis blanco empezó a aparecer esa leyenda. Dijimos, órale, a ver qué pasa aquí. Pues fíjense cómo se resolvió la cosa. Esa familia poderosa, los dueños de una de ellas intentó suicidarse. Son una familia riquísima. Y entonces se aventó del balcón de su mansión, pero no se murió. Pero se quedó paralítica. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Pues, llamaron a Chavita, que era ¿no? Chavita estaba en todos los frentes, iba a protestar en las calles para que pusieran para los impedidos físicos las calles para que pudieran subir y bajar. O sea, era fuera de serie. Entonces, ayudó a esa mujer poderosísima pues, a agarrar la onda. ¿Y qué pasó? Pues nos dejaron en paz. ya no nos molestaron esta gente. Pues yo creo que ya me callo. Les puedo decir, espérense, la última. Estuvimos trabajando 10 años en el pequeño equipo que promovía la canonización de Chavita. Entonces, con un asesor de superlujo que nunca cobró un quinto, dice, estos procesos sí valen la pena, porque son increíbles. Entonces, yo decía, me gustaría que hubiera una película sobre Chavita y que Chavita fuera protagonizado por Gael García Bernal. Entonces, bueno, se rasgaban las vestiduras. Ese artista que hizo El Padre Amaro, qué horror, qué espanto, Gael tiene sus valores y podría ser un super éxito. Bueno, era como un sueño de obvio. Entonces, me tocó ir a Madrid para asuntos de libros, etc. Y en aquella época estaban ahí el padre Martín, que era de vocación del padre Chavita, y el padre Raúl Tapia. Entonces yo llevaba dos, ¿cómo se llaman esas cosas que se cuelgan aquí? Dos, ¿no? Dos, ¿dos qué? Morrales. Dos morrales con todo lo que habíamos conocido de Chavita. Y entonces, yo llegando a la Plaza de España, donde está nuestro convento, hablé con Raúl y con Martín, dijo, nos vamos a juntar a comer. Pero estaba lloviendo torrencialmente. Entonces, nos vimos en el metro y no vino Martín porque tenía cita con el doctor y yo llevaba los dos morrales, uno para Raúl y otro para mí. Entonces Raúl dijo, vamos a una parte donde las calles sean estrechas porque nos vamos a empapar. Entonces salimos del metro y entonces caminamos unos pasos y había una
como fondita, así como en sotanito. Entonces entramos ahí a librarnos de la lluvia y lo primero que vimos ahí fue a Gael García Bernal, a su papá y a su mujer, la argentina. ¡Órale! Entonces nos sentamos en una mesa distante, estaban ellos, una mesa vacía y nosotros, Raúl y yo. Le digo, Raúl, me da pena, pero te voy a dejar un momento solo. Entonces me levanté y fui con Gael y le dije, ¿sabes qué? Soy un fraile carmelita de México y aquí tenemos de este padre que es un tipazazazo. Un día tú tienes que hacer una película, tú protagonizando al padre Chavita. Entonces te lo dejo, se quedó así como sacadísimo de onda. Yo me regresé muy contento y cuando ellos ya se levantaron para irse, porque nosotros llegamos después de ellos, me acerqué con él. Pero es que hacer una película es costosísimo y es todo un rollo. Digo, yo no te digo que hagas la película, yo te digo que tú hagas de padre Chavita. Pero ¿quién va a hacer la película? Digo, pues hay que moverse, pero hay que dejarlo a la providencia de Dios. Entonces les digo que Chavita apenas empieza su carrera de gigante. Vente, Carlos, ya vengas. Miren, Carlos y él ya han estado. Carlos y él ya han estado trabajando en la oficina en padre Chavita, y entonces ellos les pueden decir un poquito en qué ha consistido el trabajo a lo largo de todos estos años. Y también ellos tienen su experiencia de Chavita, porque ellos son de México, pero se fueron a Guadalajara hace muchísimos años, son de las fuerzas vivas de nuestro centro de espiritualidad y conocen a Chavita muy bien. Buenas tardes. Sí, efectivamente tuvimos la fortuna, la dicha y la alegría de poder tratar al padre Chavita como nosotros lo veíamos, siempre tan cargado de trabajo, con tanta gente que lo iba a ver, y lo veíamos en las condiciones que estaba, pues lo tratábamos un poquito a distancia, y ahora le digo a mi esposa que debíamos de haber sido un poquito más encajosos con el padre Chavita, porque tener la dicha de tratar con un santo no es ahora sí que para cualquier persona. Pero bueno, lo que lo tratamos para nosotros fue gratificante, fue cada vez que nosotros llegábamos con él, ya sea que nosotros vimos, lleváramos alguna preocupación, algo que no nos dejaba estar en paz, o veíamos que personas que llegaban con él con preocupaciones, incluso llegó alguna vez una persona que estaba a punto de suicidarse, y nada más con platicar con el Padre Salvador, esta persona dijo, la vida hay que vivir. Entonces ese trato con él, pues para nosotros fue enriquecedor, y le damos gracias a Dios por ello. Sí, para nosotros fue, pues como decía Carlos, muy gratificante, y cuando veíamos al padre Chavita, pues ya decía el padre Carlos también, no lo veías como una persona discapacitada. Yo cuando lo veía como una persona normal, como si se pudiera mover, o sea, era una cosa muy especial, y te atraía, su personalidad te atraía. Y además su sencillez, el amor con el que trataba a todas las personas, llegábamos y de verdad, aunque nosotros según íbamos a saludarlo y simplemente con decirle, padre, buenas tardes, y el padre con su sonrisa de siempre, aunque él estuviera enfermo, aunque se sintiera mal, él te recibía siempre con una sonrisa. Y te decía, con que te dijera cómo estás, y lo veíamos cómo estaba él, decíamos, nuestros problemas no son nada, ¿verdad? Y entonces pues nos ayudaba muchísimo espiritualmente también.
Y como decía mi esposo, bueno, quizás en un momento dado no lo tratamos mucho, pero después el Señor nos ha dado el regalo de poder estar transcribiendo sus escritos, de estar pues en todo esto de su causa, que para nosotros también es un gran regalo de Dios, y pues a través de todos sus escritos, de las cartas, etcétera, pues nosotros pues ahí lo hemos conocido también al Padre Chavita, ¿verdad? Su espiritualidad, el cómo las personas, de verdad, los discapacitados, pues se volvían a sentir personas, porque realmente muchas de esas personas están en sus casas arrinconados, que la familia no los atiende, y sin en cambio el Padre Chavita pues los ayudaba a volver a sentirse realmente personas. Sí, entre todo lo que hemos podido recuperar de los escritos de las cartas que él envió a distintas personas, porque tenía una correspondencia muy amplia que recibía también, logramos 32 tomos de todos esos escritos, y esos pues ya fueron presentados todos esos escritos en la Arquidiócesis de Guadalajara, precisamente para que los estudiaran los teólogos, los historiadores, y que vieran que todo lo que Padre Salvador decía, vivía, comentaba, nunca estuvo fuera de lo que es la doctrina de la Santa Madre Iglesia. Entonces, la causa sigue adelante. La causa, como ya nos había mencionado el Padre Carlos, inició formalmente el 19, fue nuestro hermano que nos estuvo mostrando allá, ¿sí? El 19 de marzo de 2007, 10 años después del fallecimiento del Padre, que se abrió formalmente la causa por el entonces señor Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, señor Arzobispo de Guadalajara. Comentario del señor Arzobispo al momento de ya dar por inaugurada los trabajos de la causa, decía: si este hombre, el Padre Chavita, ha hecho tanto desde su discapacidad, nadie puede decir que no puede hacer algo por sus hermanos. Aquí está el ejemplo. Muy bien, pues vamos a ver el domingo, el jueves santo, la misa de institución en el portal de Santa Teresa. Ya nos levantó y de ahí fue al hospital y estuvo la cincuentena pascual en el hospital. Cuando ya las cosas estaban un poco normal, cada 3 horas teníamos que medir la orina y pasarle a chorro el suero de la misma cantidad. Después del goteo muy intenso, a las 3 horas otra vez a medir la orina, a pasarle, a cambiarlo, era toda la noche. Fue la cincuentena pascual. Uno de los tratamientos que daban, que necesitaba mucho sodio para retener el agua y mucho potasio. Lo tocaron con mucho plátano y se rió. Dice: el doctor me ha dicho que para que yo retenga algo de potasio tengo que ponerle como 4 litros de plátanos. Así era la hecha. Y eran 3 veces al día. Imagínense lo que significa una soperada chopera, 3 soperas de sal. De sal. Tenía la boca deshecha, cocida la dentro. Después bajaste con un poco de agua. 3 veces al día, 3 cucharadas de sal. Eso fue la cincuentena pascual. Él regresó a la casa, estábamos nosotros, la comunidad, los estudiantes y yo,
para empezar a cantar vísperas del Espíritu Santo, de Pentecostés. Cuando entró la ambulancia, pasando por un lado de la capilla, suspendimos las vísperas y fuimos sentados. Todos íbamos de capa, puestos para el coro, hábito, capa y todo lo que podíamos ver. Yo, tocayo, estamos en el tocayo, qué bueno tocayo. Dice, ¿te gustaría que veníamos a rezar vísperas contigo? Sí, tocayo. Ahí en su cuarto, en la cama, y nosotros todos alrededor cantamos la víspera del Espíritu Santo. Fue esa estancia de toda la cincuentena, o sea, 2 meses prácticamente, los que pasó en el hospital con ese tratamiento. Cada 3 meses, o 3 meses cada 3 horas, medir la orina, pasarle al chorro que había salido, y después pasarle por goteo, cambiarlo, cada 3 horas, día y noche. Nosotros estábamos de noche. Pero la madre Juanita, que era la que más estaba ahí, la Melita, pues ahí estaba. Pero mal que estaba en el hospital y podía ayudar a las demás hermanas, pero en casa solas se trataban. Cuando llegamos nosotros, ya llegué yo con los estudiantes, ya velábamos. Cuando ya había que velar a Chavita, lo velábamos 3 días a la semana. Viernes, sábado, domingo y lunes, 4. A mí me tocaba regularmente una semana, un día cada semana, y a los estudiantes los espaciábamos con los estudios que no pueden desvelarse. Él dormía en la cama, nosotros aquí en un colchón, y nos despertaba en la noche hablándose, tocayo, un payaso. Teníamos una hielera con las toallitas de mano y la hielera, y eso ya era, dice, apriétame. Sentir el frío, porque en el cuerpo tenía frío, pero la cabeza la tenía viento, y ahora subía la temperatura. Pero eso, pues, que decía, fue el tratamiento durante todas las cincuentenas pascual. Eso no, algo más dijo, se me ha tocado estar ahí, pero me tocó estar directamente con la parte médica de nuestra comunidad. Eso, 3 cucharadas de sal, 3 veces